Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo marche muy bien. Bienvenido a otro video más, a otro videito más de temas de Machine Learning, toda la base de Machine Learning. Y hoy vamos a trabajar un poco más con tema de regresiones lineales, pero ya sobre Scikit-learn, sobre Python, sobre cosas mucho más rápidas, mucho más específicas, pero súper interesantes para este video. Y es que bueno, ya en el video pasado hablamos de la regresión lineal, para qué servía y todo esto, pero también hablamos de que se podía hacer a nivel computacional mucho más rápido, ¿vale? Entonces hoy solamente voy a tratar el tema de Scikit-learn con las regresiones lineales y vamos a ver de qué manera poder hacerlas mucho más fácil, mucho más rápidas y qué tanta diferencia hay entre ellas, porque bueno, me surgieron varias dudas aquí también. No olvides que esto hace parte de una serie de videos de un curso que estoy tomando de Machine Learning con Python y Scikit-learn y que si quieres ver todos los anteriores de cómo hemos llegado hasta acá, tienes toda una playlist o una lista de reproducción para poder ver los 3 videos anteriores. Este es el cuarto, si no estoy mal. Este es el cuarto videito, así que bueno, eso. Y también recordarte que te puedes suscribir a la newsletter. Siempre que yo publique un video acá, siempre te lo voy a mencionar en la newsletter. O si hago alguna publicación en algún otro lado, siempre te lo voy a publicar o siempre te lo voy a decir en la newsletter. Así que suscríbete, la newsletter está acá en la parte de abajo en la descripción. Y también recordarte que todo este curso está en inglés con sus fuentes originales y también todo el repositorio en español, yo lo estoy dejando en español en la parte de abajo. Ahí está mi repositorio también con los enlaces a los recursos originales de este video que están todos en inglés, pero decidí hacerlo en español para que sea un poco más entendible. Eso, vamos a iniciar ahora sí con regresiones lineales en Python. Vamos a darle. Listo, vamos a iniciar entonces. La vez pasada llegamos hasta este punto en donde acá hablamos de los optimizadores y cómo ver la regresión lineal y bueno, había un gráfico y todo el tema. ¿No se parece esto a nuestra propia estrategia de mover gradualmente la línea más cerca de los puntos? Hasta ahí llegamos la vez pasada, ¿cierto? Ahora, hablamos un poco de regresión lineal con Scikit-learn y en la práctica nunca necesitará implementar ninguno de los métodos anteriores, puede usar una biblioteca como Scikit-learn para hacerlo. Es decir, que no es necesario que todos los métodos anteriores pues los utilicemos, simplemente con utilizar una librería, una biblioteca, algo así de Python ya hecho y ya realizado anteriormente, pues lo podamos hacer mucho más rápido, ¿vale? Voy a hacerme así porque estoy como más cómodo. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es una regresión lineal con Scikit-learn. Scikit-learn. Instalamos la librería de Scikit-learn, ¿cierto? Y vamos a utilizar Linear Regression, pero acá no aparece este otro que es SGD Regressor. Ese después lo vamos a utilizar. Por ahora vamos a importar Scikit-learn, Linear Model, es decir, el modelo lineal con la librería Linear Regression. Linear Regression. Sí, Linear Regression. Y entonces, primero creamos un modelo, es decir, para llamar a ese modelo de Linear Regression, vamos a colocárselo sobre una variable llamada model. ¿Listo? A continuación podemos utilizar el método de ajuste del modelo para encontrar la línea de mejor ajuste para las entradas y los objetos. Entonces acá le podemos colocar un model fit y aquí nos va a dar como una descripción de cómo funciona ese modelo. Yo acá la dejé, esa explicación la dejé en español, ¿sí? Para que pues tú la puedas revisar un poco más detalladamente. Ahora, no es que la entrada X deba ser una matriz 2D, por lo que necesitamos pasar un marco de datos en lugar de una sola columna. Es decir, no necesitamos que la entrada sea solamente una matriz de 2 dimensiones, ¿vale? Y pues nosotros podríamos utilizar un marco de datos en lugar pues de solamente una sola columna, ¿sí? En donde nosotros vamos a definir unos inputs. Los inputs vamos a trabajar con el data frame del non-smoker y los inputs van a ser la edad, es decir, toda la matriz, pero solamente seleccionando las edades, ¿cierto? Entonces con solamente las edades vamos a generar los inputs y los targets, recordemos que van a ser los cargos. Entonces de ese mismo data frame de los non-smokers, es decir, de los no fumadores, vamos a traer los charge o los charge, creo que se dice así, charge, y esos van a ser los targets. Aquí yo le voy a decir como, oye, imprímeme cuáles son el shape de los inputs y el shape de los targets. En este caso va a ser el shape, ¿vale? Es decir, como cuál es la matriz o cuál es la forma que tiene esto. Entonces, ajustemos el modelo de datos. Model.fit con inputs, lo selecciono con inputs y los targets. Este fit lo que hace es decirme, oye, estos dos sí cuadran, estos dos sí casan, ¿sí? Si tú estás sobre Visual Studio Code o VS Code
con la extensión de Jupyter, pues te va a imprimir algo así. Si no, te va a imprimir solamente una línea ahí toda fea, que de hecho está en la página web de la descripción original. A mí no me gustó y me gustó mucho más como me aparece a mí. Ahora, los parámetros te va a decir cada uno de los parámetros cuál debería ser su valor por defecto. En este caso, mira, a ver, ahora sí. Su valor por defecto, en este caso sería true. ¿Qué valor debería ser o cuál es la intercepción aquí, que en este caso es booleano? Es decir, true o false, ¿cierto? Y cuál debería ser como la medida de ese parámetro, qué es lo que hace ese parámetro. Entonces, si te sale algo diferente al default, pues ya sabes que algo no está nada bien allí. Para que le eches una miradita, para que lo leas parámetro a parámetro o cosa por cosa, por si de pronto, pues igual quieres entender cada uno de los parámetros que puede salir de ese modelo, ¿vale? Entonces, utilizamos Linear Regression y ahora podemos hacer predicciones usando el modelo. Intentamos predecir los cargos para las edades 23, 37, 61 años. Es decir, yo podría predecir este tipo de cosas para edades muy específicas, ¿sí? O para datos muy específicos, como en este caso, 23, 37 y 61 años. Y basado en ese modelo, predecir cuáles van a ser pues, los errores de cada uno de esos valores, ¿cierto? Acá me sale un error, bueno, un warning más que un error, pero eso es de mi computador, así que no se preocupen. Y el array ahora sí me muestra los tres valores que me van a aparecer basado en 23, 37, 61. En este caso son los mismos valores que teníamos en el gráfico lineal de la vez pasada. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas que aparecía el valor del error? Bueno, esta va a ser el error. Aquí hay un error de 4055, aquí va a haber un error de 7796 y aquí va a haber un error de 14210, ¿cierto? Por cada una de estas edades. Yo creo que está muy acorde basado en que, bueno, el 61 puede que tome un dato bastante raro o los cargos sean bastante locos en esa edad. Así que bueno, estos van a ser los errores que nos aparecen por cada una de las edades por ese modelo. Pero, ¿qué pasa? Que no necesito hacer la predicción dato a dato, ¿cierto? Yo lo que debo hacer o lo que necesito hacer es hacer una predicción por toda la matriz. ¿Qué nos aparece acá? ¿Te parecen razonables estos valores? Compáralos con el diagrama de dispersión anterior. Calculemos las predicciones para todo el conjunto de entradas. Es decir, ¿estos valores les parecen razonables? O el diagrama de dispersión anterior, ¿cómo aparece? Entonces, si vamos al diagrama de dispersión anterior, que es este, vemos que acá en 60 aparecen datos bien loquillos, ¿no? Bien altos. De hecho, acá puede que hayan pocos datos y acá en estas personas, ¿sí? Acá hay muchos datos con esos valores. Entonces, yo creo que por esa razón está así tan loco este valor de 14.000. Pero bueno, calculemos las predicciones para todo el conjunto de entradas, que era lo que yo te decía. Ideal poder hacer esa predicción ya con toda la matriz. Si yo lo hago con toda la matriz y vemos celda a celda, vamos a ver valores también bastante locos. Por ejemplo, yo le digo que me haga una predicción con este modelo. Recuerda que model, en este caso es el linear regression, el primerito, ¿sí? Con los inputs y genere una variable llamada predictions. Yo lo generé en un data frame o lo coloqué en un data frame para poderlo imprimir de esta manera. Si no lo imprimo de esta manera, bueno, se ve un poco como en la parte de arriba, como acá, ¿sí? Yo lo que quería era imprimir por lo menos el top 5 y el bottom 5, ¿vale? Entonces, si vemos acá, el top 5 tiene valores como 2719, 5391, 6000, 6000, 6000. No tiene valores muy alocados, porque recuerda que hay valores de edades como de 18 años, 23 años, algo así, debe ser como ese top 5. Pero si nosotros vemos los últimos valores, esos últimos valores, acá hay valores locos como 11.800, 11.200. ¿Por qué? Porque esos pueden ser o de edades superiores o de perdón, esto tiene no fumadores, perdón. O de edades superiores o de cargos así locos dentro de esa matriz que nosotros habíamos seleccionado, ¿vale? Pero bueno, esto no nos dice mucho, simplemente nos dice más o menos los valores promedio que podríamos llegar a tener. Y los targets, es decir, cuáles son los cargos, ¿cierto? Cuáles son los cargos que podríamos llegar a tener. Si nosotros los comparamos, en este caso serían 1725 el target de este primero, 4449 de este segundo, pero mira que el 1332, pero mira que los targets de abajo ya van subiendo o tienen valores un poco más locos, como 11.411, 10.600, entonces hay que ver también cuál es la diferencia entre esos targets. Ok, ahora sí, vamos a calcular la pérdida RMSE, que recuerdas que era un cálculo que se hacía, una fórmula que se hacía más en la parte de arriba, pero bueno, nosotros lo que hacemos es llamar
esa función que habíamos definido arriba del RMSE con los targets versus predictions. Este ya me da un valor promedio de 4662, muy cercano a lo que yo llegué a tener en la parte de arriba, que fue 4831. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas que coloqué acá un número y llegué al 190 y 300, que fue lo más o menos cercano que yo tenía? ¿Sí? O incluso un poco más arriba. A ver. Creo que fue este al que yo llegué, 250 y 400. Y el RMSE, no recuerdo aquí cuál fue. Pero bueno, llegamos hasta un valor de 4831 en el video anterior, ¿sí? En este caso, el RMS de la predicción versus los targets fue de 4662, muy parecido a lo que yo había llegado. Ojito con eso. Ahora, parece que nuestra predicción está equivocada en 4000. ¿Por qué? Porque la predicción anterior que ellos habían hecho, o sea, que el ejercicio había hecho, llegaba a 8000 algo, ¿cierto? Entonces, aquí pues estaba equivocada en 4000. Yo llegué hasta 4800 algo. Entonces, bueno, digamos que sí. Está equivocada en 4000 en promedio, lo que no está tan mal considerando el hecho de que hay varios valores atípicos. Los parámetros del modelo se almacenan en las propiedades coef e intercept. Es decir, que aquí lo que me dice es que el modelo, además de darme una predicción, ¿cierto? Esa predicción que es mucho más ajustada, mucho menor. Recuerda que entre más cercano a 0, pues es mucho mejor la predicción. Además de eso, está guardando dos valores, el cual es W en coef, ¿cierto? Que es el coeficiente, y en B, es decir, y en B, uno que se llama intercept. Ese intercept pues es el valor de B, W y B, que deberían ser las entradas para nosotros poder hacer el try parameters y traer ese gráfico que nosotros queríamos mostrar. ¿Lo recuerdas? Bueno, vamos a verlo un poco más abajo. ¿Estos parámetros están cerca de tus mejores estimaciones? Sí, la verdad es que sí, están muy cercanos. El 267 yo había puesto el 190, ¿cierto? Y el 300 sí está muy desfasado. De hecho, yo no consideré valores negativos. Aquí este intercept está colocando un valor negativo, que es menos 2091. ¿Vale? Este sí está muy lejano, pero este sí está cercano, digámoslo, del valor que yo había considerado. Entonces visualicemos la línea creada por los parámetros anteriores, es decir, visualicemos la línea creada por el modelo. Esta fue la línea creada por el modelo. Recuerda que el try parameters nosotros tenemos que pasarle W y B para que él haga toda la función. Vamos a recordar un poco. Entonces, si yo voy a try parameters, está de esta manera, en donde él genera, bueno, primero necesita un W y un B, que fue el que ya definimos abajo. Define también una variable de edades, otra de target, otra de predictions, basado en todo esto. Esto ya lo hicimos en el video pasado, así que no lo voy a recordar mucho más. Pero esta era la definición de la función. Y basado en esa función, nosotros teníamos que mandarle solamente el W y el B, que en este caso son estos que nosotros estamos cogiendo acá, o que estamos seleccionando acá, que uno es el model.coef y el model.intercept, W y B, ¿cierto? Y lo mandamos a la función tryParameters. Entonces, con ese tryParameters ya él me hace un gráfico mucho más cercano a lo que nosotros pensaríamos que es un gráfico bacán. Es decir, en donde la línea casi que atraviesa todos los puntos donde está mayormente concentrado los datos, ¿vale? O en este caso los datos de cargos, ¿sí? Vean que casi que está aquí cruzándolos todos. Y acá es bien importante. Con el RMS loss, es decir, loss, sí, RMS pérdida de 4662. Entonces, esta es una línea mucho más cercana a la que nosotros habíamos visto, a la que nosotros habíamos dicho, con solamente una librería, la librería de Line Regression, ¿vale? Acá nos dice, de hecho, la línea está bastante cerca de los puntos, está ligeramente por encima del grupo de puntos, ya que también intenta tener en cuenta los valores atípicos. ¿Qué pasa? Si nosotros vemos acá, resulta que esta línea no está por la mitad de todos estos puntos, porque hay una gran masa de puntos en la parte de arriba, ¿sí? Ni siquiera una gran masa, hay una masa pequeña de puntos, pero esa pequeña masa de puntos tienen cargos altos o valores altos. Entonces, como nosotros estamos prediciendo los valores altos, puede que esos valores atípicos puedan cambiar esa línea que está acá, ¿sí? Es decir, la línea normal es esa, pero los valores atípicos lo que hacen es subirla un poco más, porque son valores mucho más altos. Ok, ejercicio. Utiliza la clase SGDRegressor de scikit-learn para entrenar un modelo mediante la técnica de descenso de gradiente estocástico. Es decir, esta clase que aparece acá es la del modelo o la de la técnica del descenso de gradiente estocástico.
haga predicciones y calcule la pérdida, observa alguna diferencia de resultado. Es decir, esta es otra librería que nosotros vamos a utilizar para poder predecir las cosas. Ok, entonces lo que me dice es que utilice esta otra clase o esta otra librería para poder hacer la misma predicción, pero con un modelo diferente, ¿cierto? Entonces lo que hago yo acá es traerme la librería, acá en el import, no solamente importo la linear regression, sino la SGD regressor. Esa es la que me están pidiendo que utilice. Bajo de nuevo y defino una variable de model 2 o modelo 2 que va a tener esta librería, ¿cierto? Lo mismo le digo model 2.fit de inputs y targets, y lo mismo me va a decir todos los parámetros que yo debería tener en cuenta, ¿sí? Y cuál es el predefinido de ese parámetro o cuál es el valor predefinido de ese parámetro. Si tú ves algo diferente, pues aquí lo vas a poder encontrar. Solamente con preguntarle, oye, ¿estos dos sí se ajustan a ese modelo? Entonces él te va a decir sí o no, ¿vale? Y pues la idea es que tú lo puedas leer cada uno para que entiendas de qué se trata ese punto fit. Ok, vamos a avanzar un poco más. Lo que yo le voy a decir es que voy a generar una variable de predicción del modelo SGD con el model 2 y le digo predict inputs, es decir, vamos a predecir los inputs de la parte de arriba con el modelo 2. Lo mismo, vean que aquí ya va mucho más abajo de lo que estaba mostrando en el modelo 1. En el modelo 1 aquí me mostraba como unos 2000, si no estoy mal, y bueno, otros valores diferentes. Acá 10.000, creo que en el modelo 1 me mostraba como 11.000 o 14.000, ¿sí? Entonces está mucho más abajo. Lo mismo, ya con este predictions SGD2, yo le digo, oye, model 2, o sea, como ya le hice una predicción del modelo con estos inputs, ya tengo un model 2 coef y un model 2 intercept. Con ese model 2 coef e intercept le digo try parameters y aquí ya me genera una línea mucho más cercana, por lo menos al promedio que debería verse dentro de la regresión lineal. ¿Vale? Vean que esta línea ya está mucho más abajo, ya no toca solamente las puntas de arriba, ¿sí? Sino que ya intenta estar como por la mitad de esos valores de abajo. ¿Por qué no está por la mitad? Porque siguen habiendo valores atípicos. Si esos valores atípicos fueran menos, esta línea atravesaría mucho más la mitad, ¿vale? Entonces ya se bajó un poco más, creo que visualmente se ve mucho más cercana y el RMSE importante es mayor, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya la diferencia entre estos datos y estos datos es superior. Esa diferencia de error, que es 4759. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que visualmente está mejor esta línea, pero el error está más lejos de este 4662. Es decir, que está mucho más cercano a hacer esta predicción que a hacer la predicción de abajo, ¿vale? Ahora, ejercicio. Repita los pasos de esta sección para entrenar un modelo de regresión lineal que estime los gastos médicos de los fumadores. Visualice los objetivos y las predicciones y calcule la pérdida. Hice lo mismo. Generé un data frame con los smoker o con los fumadores, ¿cierto? ¿De dónde? De Medical Data Frame, Smoker, yes. Acá en el otro data frame era no. ¿Vale? Entonces ya este data frame está solamente con los fumadores. Volvemos a las definiciones de funciones que teníamos antes. De estimate charge, lo mismo, esta es la misma función. El try parameters todo lo cambio a smokerdf porque smokerdf ahora es nuestro data frame. Le digo estimate charge, las predicciones son estimate charge de esto y aquí sigo más hacia abajo. Ahora, yo lo que le digo es, oye, los inputs smoker son estos. Smokerdf age, esos son los inputs, las edades de los fumadores. Y los targets smoker son smokerdf charge, ¿cierto? Entonces, los cargos o los valores que aparecen dentro de la matriz de los fumadores. Y aquí me las imprime 274 y 274, perfecto. Ahora vamos a hacer los dos modelos, los definimos nuevamente. Yo los definí nuevamente solamente para que se entienda visualmente cómo está, pero ya arriba estaban definidos. En donde model normalito es una regresión lineal normal y el model 2 es una regresión lineal de descenso de gradiente estocástico, ¿vale? Ahora, el model fit, es decir, con inputs smoker y targets smoker, nos va a aparecer lo mismo, un cuadrito con los parámetros, si hace fit o no, si está bien o no está bien, y model 2.fit, inputs smoker con targets smoker, me va a aparecer acá, ¿vale? Lo mismo de arriba. Ahora, regresión lineal, normalita. Las predictions de Smoker, con el que me haga un modelo que haga una predicción de inputs Smoker.
¿vale? Eso lo convierto en un data frame y aquí me va a decir unos valores un poco más cercanos, como a la realidad. Y aquí lo mismo, hago lo mismo con los smokers, pero con la regresión lineal de descenso de gradiente estocástico y miramos cuáles son los valores. Este fue el que no me dio. O sea, estos valores están muy raros, bastante raros. No sé si es porque hay muy pocos valores, porque recuerden que en la regresión lineal es muy buena cuando hay pocos valores, que en este caso hay 274 registros, y la regresión lineal de descenso de gradiente estocástico es muy buena cuando hay una gran cantidad, una gran masa de valores, ¿sí? Pero como solamente hay 274, supongo que es por eso que dio mal. Dime si a ti te da lo mismo. Ok, hacemos entonces la regresión lineal, el model.coef, model.intercept para traer los valores de regresión lineal, ¿cierto? Y los mostramos en este caso. Entonces, acá me va a decir, con este try parameters, el loss o la pérdida va a ser de 10.711. ¿Por qué? Porque igual los están mucho más divididos, ¿sí? Hay una masa aquí y una masa muy parecida o incluso un poco mayor en la parte de arriba. ¿Qué tiene que hacer la regresión lineal? Tiene que calcular cuál es como esa media, ¿sí? De entre los que están bien arriba y los que están abajo, ¿vale? Es muy difícil calcularla acá, por lo menos con esta regresión lineal. Pero ya nos damos cuenta que con esos valores tan divididos podría haber una falla como en esa lógica de la regresión lineal. Además que el error son 10.711, es muy alto, ¿cierto? Y si nosotros hacemos lo mismo pero con el modelo 2, va a ser mucho peor. Va a ser 5.201.000, no, 52.520.192.065 el error. Esto nada que ver. Nada que ver. Que lo más probable es por la gran cantidad o por la poca cantidad de valores que hay en la matriz ahora. Dime si a ti te pareció lo mismo, dime si yo lo hice mal, porque la verdad este modelo 2, que es el de gradiente estocástico, pues no me funcionó acá, quizás porque eran pocos valores. Y en la parte de arriba es claro que esta regresión lineal pues no funciona muy bien, porque hay valores arriba y hay valores abajo, que esta es como una media, ¿cierto? Esta es como el común, ¿sí? De que tenga dos grupos dentro de los smokers. Bien, así que bueno, eso hasta el día de hoy con la regresión lineal en Python. Creo que fue algo súper bueno de entender, fue muy bacán. Y aquí pues claramente nos dan las felicitaciones por haber hecho nuestro primer modelo de Machine Learning, porque estas son las bases del modelo de Machine Learning para entender la relación entre todo lo que nosotros podríamos tener como input versus todo lo que podría tener en otras fuentes de información. Eso, espero que te haya gustado el video, coméntame si te interesó, si te gustó, si fue claro para ti, si no fue claro para ti y si debemos ahondar en alguna función o en algo mucho más específico. Nada, cuéntame en los comentarios, no olvides de suscribirte a la newsletter y nos vemos en otro video. Chao, chao.